Bueno, buenas noches. Hoy vamos a continuar con aspectos relacionados al alumbrado público. Los puntos a tratar hoy son criterios de diseño de alumbrado público, el factor de utilización, el factor de mantenimiento y algunos parámetros fotométricos. Entre los criterios que deben considerarse al momento de diseñar el alumbrado público están las dimensiones en cuanto a la vía y el ancho de la longitud total de la vía y el ancho de la calzada. Otra de las características, otro de los aspectos que hay que considerar son las características de la zona, los obstáculos, aceras, vegetación. También el nivel medio de iluminación, y es que depende del valor requerido según el tipo de vía y la luminaria que debe cumplir con este valor. El tipo de lámpara, y para escoger el tipo de lámpara debe conocerse el flujo luminoso de la misma, la estructura del soporte, el tipo de poste a utilizar y la altura del montaje, sobre todo la altura del montaje, y otros dos factores que son el factor de utilización y el factor de mantenimiento. Hoy la mayor parte de la clase va a estar orientada a definir estos dos factores. El factor de utilización es identificado con la letra griega eta. Es una relación entre el flujo luminoso que se aprovecha en la calzada sobre el flujo luminoso total emitido por la luminaria. En forma matemática es el flujo útil entre el flujo luminoso emitido por la luminaria. Esta es una medida de rendimiento del conjunto de la lámpara luminaria y normalmente se representa mediante curvas que suministran los fabricantes con las luminarias. Aquí podemos ver una idea gráficamente lo que quiere representar el factor de utilización. Vemos la lámpara, esta emite un flujo útil y parte de ese flujo, o sea, la que se considera es realmente el flujo útil que llega a la calzada. Este factor de utilización se expresa como un valor entre 0 y 1. Un gamma alto, cercano a 1, significa que una gran parte de la luz emitida por las luminarias se aprovecha eficazmente para iluminar la vía pública. Esto suele lograrse con un buen diseño óptico de las luminarias, una correcta altura de instalación y una distribución adecuada de los postes. Un gamma bajo, es decir, cercano a 0, indica que mucha de la luz se pierde. Por ejemplo, se dispersa hacia el cielo o zonas no deseadas, lo que implica un diseño ineficiente. Esto puede deberse a luminarias mal orientadas, obstrucciones o una mala elección del tipo de luminaria. Aquí tenemos representado una gráfica de cómo muestran los fabricantes el factor de utilización. Fíjense que aparece identificado gamma y en este caso un aspecto de la acera y otros valores para la calzada. Aquí hay una relación entre la altura y el área. Es una forma en función del cociente de la calle y la altura. H. Otra forma de representar las curvas del factor de utilización es utilizando los dos ángulos, gamma 1 y gamma 2, en el lado de la acera y en el lado de la calzada, respectivamente. Fíjense que aquí en el eje de las abscisas están representados los dos ángulos, gamma, uno para la parte de la acera y gamma 2 para la parte de la calzada. Y aquí aparece el factor de utilización. Eh, Aquí podemos ver cómo se relaciona, digamos, físicamente, ¿no? La luminaria con los valores de A, H y la curva de factor de utilización. Aquí tenemos representada la primera y tenemos un ejemplo que utiliza la primera forma de representar la curva. Fíjense que aquí en esta gráfica aparecen algunas variables, ¿no? Donde, por ejemplo, A
viene siendo, está conformado tanto por A1 como A2, donde A2 es la distancia de la vertical del centro óptico de la luminaria al borde de la cera, ¿no? Eso es lo que representa A2. A es la anchura de la calzada. Fíjense que no está tomando en cuenta las aceras, ¿no? Y el factor de utilización va a ser igual al factor debido a a la calzada y al factor de utilización debido a la acera, ¿no? Entonces vamos a ver esto con un ejemplo. Aquí tenemos, nos dicen que determinemos el factor de utilización eh, sabiendo que la altura es igual a 8 metros, es decir, esto que está aquí, 8 metros. A2, que es la distancia de la vertical del centro óptico de la luminaria al borde de la cera, es igual a 1 metro y que el ancho de la calzada es 5 metros. Eso quiere decir que A1 viene siendo 4 metros. Fíjense que en esta gráfica o en esta figura aparecen también los ángulos gamma 1 y gamma 2. Sin embargo, estamos considerando en este caso la relación entre la acera y la altura de la luminaria, de la calle y de la luminaria. Entonces, aplicando la fórmula del factor de utilización, tenemos que A1 entre H, A1 es igual a 4 metros entre la altura de la luminaria 8, con eso tenemos gamma 1 que es igual a 0,2. Entonces, teniendo esta relación, nos ubicamos en el lado de la acera, que es desde 0 hasta 3. Y fíjense que aparece a una escala que va desde 0 a 3. Aquí tenemos 1, 0, 0,5, ¿no? Haciendo un aproximado. 0,5 está por aquí entre la mitad entre 0 y 1. Subimos hacia la curva y después nos dirigimos hacia el eje de las ordenadas, ¿no? Donde obtenemos un factor de utilización igual a 0,2. Hacemos el mismo procedimiento para la parte de la cera, ¿no? En ese caso A2 sería, perdón, de A1, la diferencia entre A menos A2, y obtener, sustituyendo los valores, sería igual a 1 entre la altura de la lámpara, eso nos da 0,125. Nos ubicamos entonces en el lado de la cera, en el eje de las abscisas, los valores van desde 0 hasta 1. El valor que nos dio es 0,125. Bueno, si este es 0,5, 0,25 por aquí, 0,125 sería aproximadamente este valor, este espacio, este punto. Subimos hacia la curva y eso nos va a dar el valor de gamma. En el caso de la cera, esto es un aproximado de 0,045. Entonces, el factor, así hemos obtenido los factores de utilización tanto de la cera como del lado de la calzada. Y el factor de utilización que vamos a considerar es la suma de esos dos valores y nos da un valor de 0,245. Eh, ahí, ahora ustedes se preguntarán cuándo yo utilizo el factor de utilización. Se utiliza en un método que se llama el método de los lúmenes. Y generalmente ese método de los lúmenes ya nosotros vimos unos valores el rango de valores de gamma, lo que significa. Entonces, en ese método de los lúmenes hay que ajustar la luminaria dependiendo para obtener una buena iluminación. Esto es como en ese método de los lúmenes hay que verificar el valor para colocar las luminarias este, que tengan un mejor flujo luminoso y una mejor iluminación. Fíjense, sin embargo, muchas veces nosotros acabamos de calcular el factor de utilización en la calzada, ¿no? Sin embargo, hay otras formas de factor de utilización
que por ejemplo calcula el factor de utilización en la acera, en la acera próxima, otros que consideran la vía y otros que la acera opuesta. Sin embargo, se utiliza la misma curva del factor de utilización. Entonces, aquí podemos ver, nosotros acabamos de calcular el factor de utilización de la calzada, ¿no? Fíjense la imagen que tenemos aquí. Y calculamos el factor de utilización que va a ser igual al factor de utilización de la calzada más el factor de utilización de la acera. Si queremos calcular el valor de la vía, fíjense que ahora A toma en cuenta los extremos, incluye, mejor dicho, las dos aceras. Entonces la fórmula sigue siendo la misma, sin embargo hay que hacer unas operaciones matemáticas para determinar ahora. Fíjense, en la acera próxima, en este caso el factor de utilización sería igual a N1 menos N2, igual que la acera opuesta. Entonces, esos son los otros aspectos a considerar si uno va, o sea, que el factor de utilización depende del área que abarque, por decirlo así, o del área que abarque, la calzada, ya sea la calzada, la vía, la acera próxima o la acera opuesta. Ahora bien, hay el factor de mantenimiento. Este es un parámetro técnico que se utiliza para calcular y garantizar el nivel adecuado de iluminación a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta la pérdida de eficiencia del sistema debido al uso, la suciedad, el envejecimiento de los componentes y otros factores ambientales. El factor de mantenimiento es un coeficiente que se aplica en el diseño de sistemas de iluminación para compensar la disminución del flujo luminoso con el tiempo. Su valor es siempre menor o igual a 1. Y cuanto más bajo sea, mayor será la pérdida de eficiencia del sistema. Eh, Según la metodología de la IESNA, el factor de mantenimiento se calcula por medio de la multiplicación de los valores de depreciación por ensuciamiento de la luminaria por DLB, que es la depreciación del flujo luminoso de la bombilla, y FB, que es el factor del balasto, eficiencia del equipo de encendido. Pero generalmente esos valores obviamente también los dan los fabricantes. En el factor de mantenimiento influyen condiciones ambientales como la temperatura, la humedad y el polvo, la frecuencia de mantenimiento, limpieza y reemplazo de los componentes y la calidad de los materiales, o sea, en cuanto a las luminarias, las bombillas y los balastos, y la ubicación del sistema, zonas urbanas, rurales o industriales. Aquí, por ejemplo, tenemos vamos a suponer que se está diseñando un sistema de alumbrado para una avenida y se tienen los siguientes datos. Nos están dando el DLB, que es la depreciación del flujo luminoso de la lámpara, con un valor de 0,85. La depreciación por suciedad en la luminaria, con un valor de 0,90. Y el factor del balasto, 0,98. Al sustituir esos valores en la fórmula del factor de mantenimiento, nos da un valor aproximado de 0,75. Eso significa que con el tiempo el sistema de alumbrado mantendrá aproximadamente el 75% del flujo luminoso original. Eso significa también que hay que compensar con otras luminarias, por decirlo así, para que el valor aumente. Eh, en la evaluación de un proyecto de alumbrado público se deben calcular un grupo de parámetros que determinan la iluminación proporcionada por el mismo. Estos son el flujo luminoso, la luminancia y la uniformidad. Estos parámetros son conocidos como parámetros fotométricos. El flujo luminoso representado por phi es la cantidad total de luz visible emitida por una fuente luminosa por unidad de tiempo. Este se mide en lúmenes. Generalmente cuando nosotros tenemos un bombillo, por ejemplo, de 60 vatios y uno de 20 vatios, obviamente el de 60 vatios eh, primero genera más calor y también ilumina más, ¿no? Entonces fíjense que aquí
la potencia eléctrica, este, muchas veces se pierde por calor, otra por pérdidas por radiaciones invisibles, y esa potencia, dependiendo del valor, si mientras más alto sea el valor, el rango de luz visible va a ser mayor. Eso es lo que es el flujo luminoso. Es la cantidad total de luz visible emitida por una fuente luminosa por una unidad de tiempo. En el contexto en que estamos hablando, el alumbrado público, el flujo luminoso, representa la cantidad de luz útil que una luminaria emite para iluminar calles, avenidas, parques u otros espacios públicos. Y es un parámetro clave para asegurar que el área esté adecuadamente iluminada, mejorando la seguridad vial y peatonal, reduciendo así el riesgo de accidentes o delitos. Otro parámetro fotométrico es la iluminancia, que está representada por la letra E. Esta es la relación entre el flujo luminoso recibido por un elemento de superficie y el área de dicho elemento. Matemáticamente se representa así. Su unidad es en luz y se denota por él. Para su determinación se toman en cuenta los valores suministrados por los fabricantes de luminarias. Con esos valores se efectúa el cálculo de una serie de puntos distribuidos en el área de estudio, debido a la acción de dos o más luminarias, según su disposición. Eso se representa donde n es igual al número de luminarias y el valor de EPI se calcula mediante la siguiente fórmula. Para calcular la iluminancia en el punto P que se está considerando debido a la acción de la luminaria, este valor EPI es igual a la intensidad luminosa en el punto P debido a la luminaria I, y los valores siendo que los valores C, gamma y H se muestran en la siguiente figura. Aquí tenemos representado una luminaria en donde se representa gamma, C y la altura H, donde gamma es la inclinación de la luminaria respecto al eje vertical, C es el plano vertical y es el valor numérico de la intensidad luminosa en candelas, y P es el punto de cálculo de iluminación. Otro parámetro fotométrico es la luminancia. La luminancia. Esta es una medida fotométrica que indica la cantidad de luz visible que una superficie refleja o emite en una dirección específica y se percibe por el ojo humano. Se expresa en candelas por metro cuadrado. La luminancia representada por L es igual a la intensidad de la luz entre la superficie. En el contexto del alumbrado público, la luminancia se refiere a cuán brillante aparece una superficie iluminada, como una calle, acera o señal, desde el punto de vista de un observador. Es un parámetro clave en el diseño de iluminación vial, ya que está directamente relacionado con la visibilidad y seguridad de los usuarios de la vía, especialmente conductores y peatones. A diferencia de la iluminancia, que mide la cantidad de luz que incide sobre una superficie, la luminancia considera cómo esa luz es reflejada y percibida. Eh, Otro parámetro fotométrico es la uniformidad global, identificada como U0. Esta es la relación del valor mínimo al valor promedio de la luminancia o iluminancia, según se refiera a uniformidad global de luminancia o iluminancia. Es decir, es el valor mínimo en cuanto a la luminancia entre el valor promedio de la luminancia o eh, el valor mínimo de la iluminancia entre el valor promedio de la iluminancia. La uniformidad longitudinal es la relación del valor mínimo al valor máximo en una dirección específica de luminancia o iluminancia, según se refiera a uniformidad longitudinal de iluminancia o luminancia que se hayan calculado. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Feliz noche.